Vamos a entrar a la sección 3, aspectos prácticos de la madurez. Esta es la lección 7. Madurez y verdadera adoración es el tema número 7. Vamos a empezar leyendo Juan 4, 19 al 26. Dice: y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Vamos a ver en este pasaje lo que Jesús quiere enseñarnos sobre adoración. Este es un pasaje muy conocido que nos confronta con una realidad que es contundente. Jesús está anunciando la próxima llegada de los verdaderos adoradores. Vemos que la mujer samaritana habla con Jesús acerca de la adoración como quien supiera, como alguien que sabe lo que habla, no es alguien que ignora. Además, ella compara sus conceptos de adoración y los de su pueblo con los conceptos de los judíos. La razón por la cual la mujer no está conectada a lo religioso puede deliberar y discutir sobre adoración, esta razón responde al hecho de que este tema se discutía muchas veces en diversos ámbitos sociales, el tema de la adoración. Pero Jesús no quiere entrar en controversia. A Jesús no le interesa entrar en buscar quién tiene la razón o quiénes adoran en el lugar correcto, porque en ese tiempo los samaritanos decían que en su monte era el lugar correcto y los judíos decían que en Jerusalén, y había un problema de ubicación, era un tema de posición literal, un lugar específico en donde se iba a adorar. Pero Jesús evita esta controversia y en vez de eso le declara algo muy poderoso. Él declara que existen verdaderos adoradores, los cuales no han sido conocidos hasta su llegada, a la llegada de Jesús. Si existen verdaderos adoradores, entonces nosotros podemos concluir también que existen falsos adoradores. Es la adoración verdadera la que hace verdaderos a los adoradores. El secreto no está en la intención del adorar o del adorador, sino está en la manera en que adora. Y Jesús establece esa manera. ¿Y cuál es esa manera? El verdadero adorador debe adorar en espíritu y en verdad. Esa es la única geografía en la que puede expresarse una verdadera adoración, esa adoración que es en Cristo. Ahora ya no se trata de ir a un lugar para adorar. Incluso si los tomamos este concepto para nuestros días, nosotros podemos
decir que no se trata de ir a una congregación, no se trata de ir a un culto para ir a adorar. Esa adoración no es la verdadera adoración. Y en realidad, cuando nosotros solo esperamos el día del culto, el día del servicio para ir a cantar canciones solemnes o canciones de un ritmo suave, a las que muchas veces le hemos llamado el tiempo de la adoración, lo cual está mal. Estamos igual que la mujer, que ella pensaba que era en su monte. Si tenemos ese concepto, estamos teniendo el mismo concepto que tenía la samaritana, de decir que en el monte de ellos era el lugar correcto. Entonces, si nosotros decimos que donde se debe ir a adorar es en un culto, tenemos esa misma mentalidad, porque ya no se trata de un lugar. Vamos a ver de qué se trata la verdadera adoración. Podemos ver que ser falsos adoradores es solo esperar que haya un lugar específico para adorar. Y en realidad muchas veces probablemente tenemos un concepto muy vago y equivocado de lo que es la adoración. Tú puedes preguntarte qué has creído sobre adoración, qué sabes, qué entiendes por la palabra adoración. Probablemente una de las respuestas que vengan a tu mente es que la adoración es el tiempo donde se cantan cantos lentos, con música lenta, con música suave, donde tú cantas despacio y empiezas a llorar y empiezas a sentir algo. Pero este concepto está muy alejado del concepto real de adoración. Toda intención de adoración que podemos leer en la Biblia antes de Cristo solo debe ser entendida como un anuncio de la verdadera adoración que vendría. Todo lo que hicieron los salmistas, las personas en el antiguo pacto, todo era tipo y sombra de lo que habría de venir y de lo que habría de cumplirse en Cristo. Toda expresión llamada adoración que podamos encontrar antes del sacrificio de Cristo no debe ser entendida como adoración, sino solo como expresiones que vienen y que pueden ser falsas. La adoración verdadera no responde a expresiones musicales ni sacrificios humanos. No podemos decir adoración y relacionarla solo con música. Y en el antiguo pacto vemos que para las personas o los personajes bíblicos, adoración era hacer un sacrificio, sacrificar un animal. Para nuestros tiempos tiene más que ver con lo musical, como ya dije anteriormente. Pero en realidad nuestra madurez espiritual no depende directamente de nuestra conexión. Lo repito, nuestra madurez espiritual depende directamente de nuestra conexión directa y continua con la verdadera adoración. Podemos decir entonces que la adoración no es un acto, la adoración verdadera es una persona, es Cristo. Ahora veamos adoración y obediencia, dos palabras que no pueden separarse, porque la adoración está íntimamente ligada a la obediencia. Dios nunca recibirá lo que nuestras intenciones proporcionan, sino solo aquello que nace de su intención y voluntad. La obediencia a Dios es un aspecto clave en nuestra vida de adoración. Sin embargo, muchos hombres en el antiguo pacto obedecieron a Dios
Y aún así Jesús declara que la tierra no había aún conocido a los verdaderos adoradores. Entonces, ¿por qué? Aquellos salmistas y profetas del antiguo pacto solo pudieron anunciar lo que vendría en Cristo. Vemos entonces que la adoración y la obediencia están íntimamente unidas. La adoración que el Padre recibe es aquella adoración que está unida a la obediencia. Yo puedo ir todos los días o todas las noches a un servicio e ir a cantar esas canciones solemnes o suaves y salir del servicio y a la mañana siguiente vivir una vida desobediente, vivir una vida egocéntrica, vivir una vida enfocada en mis necesidades, en lo que yo necesito. Es ahí cuando somos falsos adoradores. ¿Por qué? Porque pensamos que el ir a un servicio a cantar está relacionado con adoración, cuando adoración es más que eso, es un estilo de vida de obediencia al Señor. Yo no necesito cantar adoraciones, canciones suaves, yo necesito obedecer al Señor. Cuando yo obedezco al Señor, pero no como una obligación, no como una ley como lo hacían en el antiguo pacto, es recibida al Señor como adoración. La obediencia que el nuevo pacto nos ofrece tiene calidad. Es la calidad de la obediencia la que determina si esta debe ser llamada verdadera adoración. Amados, no es suficiente con tan solo oír la voz de Dios y ejecutar sus directivas. Esa es la obediencia de un esclavo, esa es la obediencia del antiguo pacto. La gente escuchaba, o el profeta o quien fuera que Dios hablara, escuchaba su voz y tenía que obedecer. No tenía que tener una actitud buena, no tenía que tener calidad, solo tenía que obedecer. Esa era la obediencia de un esclavo. Pero el Padre recibe como adoración la obediencia que se produce por naturaleza, la obediencia del Hijo. Jesús, al vivir en la tierra, demostró una vida de obediencia. Dice su palabra que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Podemos decir que Él fue un adorador hasta la muerte. Él adoró al Padre con su obediencia. Como dijo el salmista, y esto tiene que ver más con como proféticamente Jesús diciendo: hacer tu voluntad me ha agradado. Él declara: el ser obediente me da placer, el obedecerte a ti produce en mí un deleite, no una obligación. El obedecerte produce en mí adoración, produce hacia el Padre adoración, porque obedecemos con placer, con calidad. Esa es la adoración que el Señor espera de nosotros. Manifestación de la naturaleza de Cristo. Nada puede ser llamado adoración verdadera a menos que su expresión produzca una manifestación más precisa y perfecta de la naturaleza de Cristo. ¿Y dónde está esta naturaleza? Nosotros la portamos. Nosotros la portamos en nuestro espíritu por su gracia. Amados, la naturaleza de adorar verdaderamente ya está en nosotros. Es la vida de Cristo en nosotros, la cual produce esa adoración al Padre. Cristo mismo nos habita y por lo tanto, así como Él decía: en los negocios de mi Padre tengo que estar, pero era un placer para Él estar en los negocios de su Padre. Era un placer para Jesús ser obediente a lo que su Padre le pedía. Esa misma naturaleza que Jesús tenía
esa misma naturaleza está en nosotros, está en nuestro espíritu. En el trono de Dios pierde valor toda palabra o expresión artística que los hombres puedan expresar, a menos que dichas personas muestren un mayor fruto de madurez al expresarlo. Vean, podemos pensar en cuántas canciones, cuántos cantos, miles de ellos se han grabado. Hay miles de cantos que expresan amor a Dios, alabanza a Dios, pero yo puedo cantar miles de esos cantos, pero no tener la naturaleza, pero no tener en mí esa naturaleza de adorador, porque no se trata de lo que yo canto, sino se trata de lo que yo vivo, se trata de los frutos que yo expreso. Qué bueno es cantarlo, pero mejor es vivirlo diariamente. Podemos ver a los ángeles, ellos pueden ofrecer a Dios expresiones artísticas absolutamente maravillosas. Ellos pueden expresar muchas cosas, hacer muchas cosas, pero lo que nunca podrán es manifestar la naturaleza misma del Hijo. Ellos no pueden hacer eso. Ellos no tienen el privilegio que nosotros tenemos. Amados, nosotros tenemos el privilegio de expresar esa naturaleza de Cristo mismo. Eso debe ser lo que nos absorba por completo. Su naturaleza, ser absorbidos por Cristo, por su vida, su naturaleza, su amor, sus atributos. Vivir como Él vivió. Porque cuando seamos absorbidos por esa naturaleza, vamos a ser una expresión de adoración al Padre. Vamos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Porque ya no se trata de lo que yo canto, se trata de lo que yo vivo, de lo que yo expreso. La adoración verdadera no está en el hacer, no está en lo que canto, no está en lo que hablo, sino que está en el ser que busca manifestarse. Está en nuestro interior y busca manifestarse. Muchas veces buscamos tantas cosas por hacer para sentirnos bien, para sentirnos aprobados, para sentirnos que estamos siendo buenos cristianos, que estamos siendo adoradores, y hacemos eventos para demostrar que somos adoradores en espíritu y en verdad, que brincamos, que cantamos, nos caemos, nos emocionamos, lloramos, y entonces después de eso nos sentimos bien y podemos decir: soy un adorador, somos adoradores. Pero es necesario que nosotros empecemos a entender la verdadera adoración. La naturaleza que nos habita abre el camino en nuestro hombre natural para que ejecutemos acciones solo explicables por Cristo en nosotros. Quiero explicar esto bien porque no debemos confundirnos. Podemos hacer muchas cosas, por eso dice que la adoración verdadera no está en el hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo hacer muchas cosas para sentirme bien y que estoy siendo un adorador en espíritu y en verdad. Pero cuando le abrimos camino, dejamos que seamos absorbidos por la naturaleza de Cristo, eso abre un camino en nuestro hombre interior. Y empezamos a ejecutar acciones que solo son explicables por Cristo en nosotros. De repente nosotros nos vamos a empezar a dar cuenta que nuestro hacer, cuando fluye de la naturaleza que portamos dentro, podemos decir: yo no podría haber hecho esto,
yo no podría haber reaccionado en esta situación de esta manera si no tuviera a Cristo. Y nos vamos dando cuenta que solo por Cristo en nosotros podemos ser una verdadera expresión de adoración al Padre. Mateo 3, 16 y 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La voz del Padre establece en este episodio un nuevo orden de adoración. Jesús aún no había hecho milagros ni sufrido en la cruz. Tenemos que entender esto, porque el Padre declara complacerse en el Hijo, declara tener deleite en el Hijo antes de que siquiera el Hijo empiece su ministerio y empiecen a verse los milagros que se vieron en aquella época. Entonces la fuente de complacencia que el Padre recibe del Hijo no tiene que ver con acciones o expresiones físicas. Es necesario que entendamos eso. No tiene que ver con expresiones verbales o expresiones artísticas. El Padre se complace en Cristo por encima de cualquier otra cosa. Él se complace en Cristo por el aroma de su naturaleza manifestándose al mundo de forma madura. ¿Por qué entonces el Padre dice: este es mi Hijo amado? Porque en ese momento Jesús estaba siendo reconocido y recibiendo el espíritu de adopción. Estaba siendo declarado un hijo maduro, un hijo que conocía sus derechos, sus privilegios y también sus obligaciones. Entonces, ¿qué podemos decir que se complace el Padre en nosotros? El Padre se complace en nosotros cuando hemos llegado a la edad adulta o madura, donde nosotros como hijos de Dios sabemos cuáles son nuestros derechos, pero no solo nos quedamos con los derechos, reconocemos nuestros privilegios, pero no es suficiente nuestros privilegios. También nosotros llegamos a tener un entendimiento que tenemos responsabilidades, que tenemos obligaciones en el reino que cumplir, que van más allá de expresiones físicas, de cantos, de música. El Padre se complace cuando de nosotros brota esa naturaleza manifestándose como hijos maduros. La palabra hebrea huíos es traducida como hijo. Nos habla de un hijo que ha crecido y ha madurado. Es el hijo que está listo para administrar la casa del Padre. No tiene que ver solo con portar una misma genética, sino que además de dicha vida se evidencie con conductas, carácter y criterios que representan al Padre. Amado, ¿qué podemos concluir entonces? Que nuestra verdadera adoración al Padre, que le somos adoración al Padre cuando somos hijos maduros. Cuando nosotros podemos ver que tenemos una responsabilidad en el reino de nuestro Padre, cuando estamos listos para administrar la casa de nuestro Padre. Hemos hablado en los módulos anteriores, en las secciones anteriores, de las evidencias de un hijo maduro, de los privilegios de un hijo maduro. Un hijo maduro está listo para administrar la herencia de su Padre. Nuestra adoración se expresa con acciones, pero lo que cambia es el origen de dichas acciones. Tenemos que entender claro esto para no confundirnos. Puedo tener muchas acciones, muchas actividades,
pero que no provengan de una naturaleza de un hijo maduro, sino de un hijo inmaduro que quiere solo demostrar o complacerse él mismo, o que él piense que el Padre por sus acciones lo aprobará. En cambio, un hijo maduro expresa acciones que vienen de una naturaleza, de la naturaleza de Cristo en él, de madurez. Solo Cristo pudo ofrecer esa adoración al Padre. Por su sacrificio en la cruz y en su resurrección fuimos hechos partícipes de su naturaleza. Por lo tanto, no adoramos por intención o fuerzas humanas, sino por gracia. Adoramos por gracia. No hay sacrificio humano que pueda ser llamado verdadera adoración. Hemos cometido muchos errores. Hemos fallado al pensar que adoración solo tiene que ver el momento en el servicio, donde muchas veces incluso exigimos levantar las manos, exigimos movernos de aquí para allá, exigimos postrarnos, exigimos cosas que solo tienen que ver con algo que la gente ni siquiera en realidad quiere hacer. Pero lo exigimos porque pensamos que esa es verdadera adoración. Hermano amado, nuestra verdadera adoración al Padre es llegar a ser hijos maduros que expresen acciones al Padre que provienen de una naturaleza de vida, de una naturaleza, de la naturaleza de Cristo. No podemos llegar a ser adoradores en espíritu y en verdad si no portamos la vida de Cristo. No podemos llegar a ser esos adoradores que el Padre está buscando si nosotros no nos hemos dado cuenta, no hemos llegado al entendimiento que tenemos una vida que nos habita, y es a través de la vida de Cristo en nosotros que podemos ser un olor fragante, un aroma de adoración al Padre, porque la verdadera adoración, la adoración en espíritu y en verdad, solo es a través de Cristo, solo es a través del Hijo y el Hijo en nosotros. Amén.